Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Martín Fierro solía decir que saber olvidar lo malo también es tener memoria, y tampoco estoy de acuerdo con la frase. Sin embargo, es buenísima. Buena frase, buena. Es muy buena, Martín Fierro. Saber olvidar lo malo también es tener memoria. O sea, yo sé que eso pasó con Holodomor, justamente. Los ucranianos de acá no querían contar lo que habían vivido allá en aquella hambruna brutal. Recién hoy se está conociendo. No sé si siempre está llena de cosas malas la historia. No, en absoluto. ¿Ustedes estudian en la carrera las cosas buenas de la historia? Mira qué pregunta sonsa, ¿no? No usamos esos calificativos. ¿Viste? Bueno o malo. ¿Viste? Sí. Es una cuestión hasta científica que se elimina esa calificación. Sin embargo, no vendría mal. A mí me vendría perfecto el libro de las cosas buenas o malas de la historia. ¿Tema de bueno o malo para quién? Claro, siempre es relativo el concepto. Tío Einstein sabía lo que decía. Pero hay cosas que visiblemente son buenas para todos o malas para todos, ¿no? Claro. ¿Cómo ganar el mundial? Eso es bueno para todos. Para Francia. Eso me gustó muchísimo. Para nosotros, Francia no. Segundo, Francia. Pero, ¿quiere hablar de fútbol? No. Hoy no es el día de fútbol. Hoy no se habla de fútbol. Hablamos ¿de qué hablamos hoy, chicos, con el diario del lunes? Hoy venimos a hablar de uno de los hitos más importantes de la historia reciente argentina, desde lo político. Un suceso conocido como el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos. Qué lindo. Y lo que conlleva, que es la reforma constitucional, la última que se dio en este país y una de las más importantes. Qué lindo tema. Estamos en los 90 por ahí para sumar a lo que venía diciendo Emilio hoy con Puerta y qué sé yo. También acá una época de desregulación del mercado con los productores, también había una cuestión de políticas de cambiar el sistema económico en sí en beneficios de esas grandes empresas más que nada. Exacto. Había ya, pongámonos el tema, estamos hablando de los años 90, teníamos una economía completamente reformada según un tipo que había venido y que a la par de cambiar la economía achicó las patillas y el peinado, Carlos Saúl I de Anillaco. Hay uno que tiene patillas también ahora. Claro, por eso tenemos los pelitos de punta. Y el señor de Anillaco, cuando vino al rato ya quería la reelección. Nunca dejó de hacer campaña Menem para una reelección. Y lo vedaba la Constitución. La Constitución vedaba, decía, son 6 años, chicos, pues a su casa. Y él comenzó una batalla. Y te voy a poner en tema, ¿no? Porque enfrente había un grupo de personas también con cierto predicamento, que no estaban de acuerdo con esto, pero dijeron es una buena oportunidad para cambiar otras cosas de la Constitución. Claro. Alguna cosa, por ejemplo, incorporar minorías, alguna cosa, un jefe de gabinete, darle un poco más de coloratura cuasi parlamentaria al gobierno. Y esa batalla nos llevaría a la elección de 1994 con la reforma correspondiente. Pero eso surge en un pacto que incluye al presidente del radicalismo en esa época. ¿Quién era? Raúl Ricardo Alfonsín. No, señor. No, sí, era Lozada. Mario Lozada. Mario Lozada había quedado como 6 días después es Alfonsín electo. Te hizo pisar el palito. Formalmente Marito Lozada, nuestro senador. Caballo no era, Caballo estaba retirado. Pero Mario Lozada era presidente de un radicalismo que estaba ahí medio viendo qué pasaba. Y resulta que le dicen, vení para acá, ¿dónde vamos? A Olivos. Lo llevaron y allí se encontró con todos, ¿no? Y ahí se resuelve, las bases de lo que sería luego la reforma de la Constitución. Sigan ustedes. Cuentan que en el momento de la reunión del Pacto de Olivos, que fue en la casa de Caputo, un 4 de noviembre. Caputo. Tipazo, y cuadrazo sobre todo. Una flauta. Mario Lozada no dijo ni una palabra, estaba al lado del Coti Nosiglia y su primo, y de Alfonsín, y por el lado del peronismo estaban Menem, Duhalde y Luis Barrio Nuevo. Me hiciste acordar con lo que dijiste de esta cuestión de más poder para el Parlamento y demás. Claro. Hay una frase de Barrio Nuevo que en referencia a la reforma constitucional que está en el libro de Pablo Gerchunov, El planiferio invertido, que es uno de los materiales que tomamos como base para armar este capítulo. Dice, y Alfonsín quería más poder para el Parlamento, esas cosas radicales, y Menem más poder para el poder. Genial. Como decisión es genial. Continúe, me apasiona el tema, voy a escuchar. Bueno, básicamente este pacto que se da el 4 de noviembre se da de manera secreta, pero hay un largo recorrido que comienza ya en el gobierno de Alfonsín, que quería reformar la Constitución, y que
en el 86, cuando empieza el declive económico de su gobierno, este proyecto, que lo había charlado bastante con Cafiero, queda guardado, por decirlo de una manera. El contexto económico no le ayudó políticamente a Alfonsín, claro. Entonces su proyecto de reforma constitucional no se dio postergar, digamos. Exactamente. Y bueno, Menem, a partir del 92, cuando ya el plan de convertibilidad empezaba a mostrar esa estabilización económica y aumentos en el consumo, empezó a aspirar a su reelección. Cuenta Gerchunov que las primeras campañas para la reelección de Menem se dieron una en Punta del Este, un avión escribió en el cielo Menem 95, y en las playas de Mar del Plata se repartió una remera que decía lo mismo, Menem 95. Antes que se reforme la Constitución. Sí, un montón antes. Bueno, entonces, en base a esto, Alfonsín, que podemos decir que es uno de los principales protagonistas de este acuerdo que nos va a llevar a la reforma del 94, estaba viendo el panorama de que esta estabilización económica después de la hiperinflación le da un capital político a Menem muy importante, que le iba a permitir poder lograr esta reforma constitucional. Entonces lo que hace Menem es, en el Senado presenta un proyecto de necesidad de reforma constitucional, y acá hubo un debate, una polémica que ya hubo previamente en la historia argentina durante el primer peronismo, que era, bueno, para reformar la Constitución se necesita los 2/3 de los presentes o del total de la Cámara de Senadores. Uh-huh. Acá se mete Álvaro Alzogaray de la UCD presentando un proyecto de ley diciendo que había que validar la interpretación de los 2/3 presentes. Entonces, en esa ecuación sí le dan los números al peronismo para poder avanzar con la reforma constitucional. Hubo un debate larguísimo donde no se movieron las posiciones del oficialismo en la oposición, y pasa esta ley de reforma constitucional a diputados, donde ahí el menemismo se podía encontrar con algunos impedimentos. Entonces, ¿qué hace Menem? Llama a un plebiscito. Para, no sé si te has acordado a algún... Claro, por sí o por no, él plantea que iba a hacer eso, reforma sí, reforma no, que no era vinculante de todas formas, tengo entendido, pero amenaza con eso, sabiendo que iba a ganar el sí a la reforma. Exactamente. Una estrategia que también había utilizado Alfonsín en el plebiscito para conseguir la paz con Chile, ¿no? Entonces, Alfonsín, viendo que no iban a ganar ese plebiscito y que la reforma constitucional que presentaba el menemismo principalmente era buscaba la reelección y nada más, y todo el resto del debate, el contenido de la Constitución quedaba completamente soslayado, empieza a trabajar de a poco, y primero lo que hace es que la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que es el máximo organismo del partido, se declare a favor de una reforma constitucional en base a los lineamientos del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un espacio de encuentro de diferentes partidos políticos que funcionó durante el gobierno de Alfonsín, y no a favor de una reforma reeleccionista. Entonces, como decía, bueno, no la reelección a Menem, pero sí a la reforma constitucional, aunque en un discurso, Alfonsín dice en un discurso de la convención, bueno, la reelección no es ni buena ni mala de por sí, digamos. Entonces ya empezaba a abrir un poco la puerta para acompañar a esta idea de reforma constitucional. Entonces, en una ocasión Menem es operado de su vena, tiene una obstrucción en la vena carótida, algo así, y Alfonsín lo va a visitar, y ese es el primer acercamiento que se da en el 93 entre ellos, y empiezan a conversar sobre esta posible reforma constitucional. Y hacia dentro del partido nadie quería decir que había que
tratar de negociar o llegar a un acuerdo con respecto a la reforma constitucional, porque el peronismo sí o sí ganaba. Las últimas elecciones el radicalismo había sacado el 30% de los votos, no le iban a dar los porotos, pero nadie quería pagar el costo político. Entonces cuenta una anécdota que en una reunión del partido estaban Alfonsín y Baglini insinúa que hay que negociar con Menem, ¿no? Y el primero que salta al cuello de Baglini Alfonsín, le dice, vos estás loco. ¿Cómo vas a plantear eso, no? Claro, viste, sí, no, completamente enfurecido. Lo que nos enteramos después es que ellos habían charlado antes de la reunión para que Baglini diga eso, y con esto Alfonsín, que hacía, disimulaba un gran estratega político, ¿no? Para que nadie se dé cuenta estas intenciones de poder tratar de salvar esta constitución. Entonces el 4 de noviembre se da un acuerdo, se da una reunión en la casa de Caputo, ¿no? Con Menem y demás, para poder negociar esta reforma constitucional. ¿Por qué generó tanto conflicto y tanta controversia? Porque se hace por atrás, digamos. Se hace en secreto esta negociación, como decía hoy Emilio, que me hizo pisar palito. En ese momento era Mario Lozada, misionero, presidente de la Unión Cívica Radical. Alfonsín quería volver a ser presidente de la UCR Nacional para poder conducir este proceso, pero no le dan los tiempos institucionales, porque el 12 de noviembre recién era el plenario y el 21 era el plebiscito. No. Entonces no le daba tiempo para poder... debates interminables encima iban a hacer. Sí, esas convenciones duraban 12 horas, digamos, o sea, imagínate. Pero de discusión, capaz para sillazo, pero sobre todo discusión. Fueron tiempos de hervor político como pocas veces se vieron, y muy subterráneos muchos de ellos. Había fechas que estaban ahí, que se venían, y había una voracidad por el poder de Carlos Saúl I que era imparable. Y aun cuando mucha prensa argentina, porteña sobre todo, criticó fuertemente el Pacto de Olivos como algo que podría haberse obviado, la historia dice claramente que si no se dio el pacto, veníamos con un riesgo muy serio de romper instituciones. Había un serio riesgo de avasallamiento institucional. Recordemos cómo estaba. El poder del país estaba concentrado en un bufete de abogados, cuya dirección he olvidado, pero en la ciudad de La Rioja, en la capital de la provincia homónima, había un bufete de abogados que tenía 3 socios. Uno se llamó Carlos Saúl Menem, el otro Eduardo Menem, y el tercero Nazareno. Y uno presidía el Congreso, el otro la Corte Suprema y el otro el país. De ese bufete estaba por manejarse el poder para siempre del país. Y el pacto pudo pararlo aún con un precio carísimo. Fue una victoria pírrica, ¿no? Sin dudas. Alfonsín, sobre todo, pero también la Unión Cívica Radical pagaron los costos después políticos y electorales de esta negociación, pero que sin duda era, o por lo menos desde nuestra, o mi visión desde la actualidad, de la visión que ofrece Gerchunov, necesaria para poder influir. Gerchunov va a decir que este es un momento de inspiración política de Alfonsín, que es su segundo momento de inspiración política. El primero fue en el 83, su llegada al poder, y en esta fue gobernar desde el llano. Alfonsín, en este momento, sin ser presidente del partido, con un radicalismo debilitado y muy, muy dividido, consigue hacer prácticamente su constitución. Va a tener un par de deudas, pero él va a poder orquestar todo esto que, bueno, se le estaba dando. Cuenta Gerchunov que es como un ambiente de thriller, todo cómo se vivió ese proceso. Tiene mucho verdad. Entonces el 4 fue la reunión, ¿no? Donde se llegaron a un acuerdo y demás. Y el 8, el 12 recordemos el plenario donde se iba a consagrar a Alfonsín como presidente, ¿no?, del partido. Pero el 8 sale una nota en Ámbito Financiero de un tal Carlos Pañi, nuestro amigo, develando el acuerdo, develando el Pacto de Olivos. Explota todo por los aires. Cuenta Rafael Pascual que se estudiaban los idiomas de los otros dirigentes radicales para insultarlo a Alfonsín. Sí. Hubo pintadas, realmente lo explotaron a Alfonsín, lo tildaron de traidor, de todo, digamos, menos que era lindo, digamos. Sí.
Entonces, bueno, se llega a ese plenario y con los porotos justos, Alfonsín logra consagrarse en la presidencia. ¿Por qué? Porque si bien un gran arco del radicalismo estaba en contra de la reforma constitucional, Storani, de la Rúa y demás, los gobernadores radicales, Angelós, Castillo de Catamarca, Masachesi, Bueno, ese Masachesi es candidato. estaban después Maestro también. Claro. Estaban ¿Qué nombre? como más flexibles con respecto a la reforma constitucional, porque ellos tenían que negociar con el Poder Nacional el tema de los fondos con las provincias, y también en sus propias provincias ellos no querían que reelección suene una mala palabra. Quien ejerce el poder lo ve distinto. Hay una clave en eso. Es una de la 8 o la 10 de las transitorias. Esas cláusulas son magníficas. Las transitorias que se firman en la constituyente, eran como 14, ¿no? Hay una o dos que son magníficas, que hasta son sutiles. La de la que te digo hablaba de la coparticipación que había que discutir en el Congreso, que habría que revisarla ahora y no se hizo todavía, pero ellos sabían lo que era coparticipación, era la sangre. La que me apasiona es la de la 8ª, la que habla del Congreso, que el Congreso funcionaría en Buenos Aires mientras sea capital de la nación. Sí. Ese renglón es la vieja aspiración de Alfonsín de trasladar la capital. Está metido sutilmente en esa cláusula transitoria y no siempre se lee eso. O sea, el viejo, con el poder que tenía menguado por fuego amigo incluso, logró meter ese renglón. El Congreso ejercerá, era en el Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la nación. Viejo, era el sueño del traslado de la capital, se lo metió al turco, se dio cuenta, el turco seguro, pero tenía tantas ganas de la reelección que aceptó todo, ¿no? Así es. Y quería que sea por consenso. Y Todo. hay una anécdota que Alacino, que Sí. presidía el... ¿Te acuerdas del Choclo Alacino? Claro, el dueño de Entre Ríos. Ajá. Sí. El Choclo Alacino, que es el fondo de la casa terminaba en Concordia. ¿Sí? Qué guita que tenía el Choclo. Increíble. Hace poco estuvo compañero contando buenas ¿Todavía? anécdotas. Sí, estaba todavía. Encima cuando van ahora van sueltos, ya hablan sin Porque filtro. vieron todas las causas y ya pueden decir cualquier cosa, ya ni siquiera pueden inculparse solo. Inimputable. Claro, el Choclo Alacino se lo sospechó de corrupciones fenomenales y de un crecimiento patrimonial que era absurdo. El dueño de su casa empezaba que tenía en Concordia. ¿tá? Y él estuvo en la constituyente, claro, era una figura, estuvo al lado de ella. Se sospechó que había una entente económica entre ellos, hasta de afecto, ¿no? Ah, ¿sí? Pero estaba sentado al lado, justamente él, a la derecha creo que estaba sentado Cristina Elizabeth Fernández. En esa época, por supuesto, con menos votos que ahora. ¿Votos? Con menos votos. No es votos. Me sale mal la lengua. Tremendo. Bueno, en esta anécdota cuenta que Alacino estaba en una llamada y le decía, presuntamente Menem, porque decía Carlos, este gallego me está manejando la convención, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? O sea, realmente cuenta Alfonsín era de capataz de esa constituyente, porque él era no era el primero que llegaba, porque el primero que llegaba el más temprano era Aldo Rico, al que le cruzaba y Y ahí me dejas la última pregunta y los despido los hechos ya. Pues el tema da para más todavía. Sí. Podemos hacer una segunda parte entonces. Entiendo que merece, la Constitución merece algo más con esa parte. Las partes ¿Cuál fundamentales. fue el representante que tuvo el Modín, que era el tercer partido? El cuarto. ¿Cuarto? Justicialismo, Radicalismo. el Frente Grande, no sé, El entonces Frente todavía Grande, no fue el paso, y después el Modín. El Modín, 21, creo. el Modín, creado por Aldo Rico, tuvo un constituyente de Misiones. Tarea para la casa. No me digas que no lo saben. Hubo un señor que representó como a los misioneros, votantes del Modín. Yo no me acuerdo la cantidad de votos. Estuvo entre 40 y 50.000 votos, que con eso lo alcanzó para ser constituyente. Y de acá fue una comitiva encabezada por Puerta por los peronistas y el gobierno. El radicalismo llevó a Mabel Marel y varios más. Era menor. Y había un representante del Modín que fue constituyente, que luego desapareció de la política. No, difícil que salga. Tarea para el hogar. Dale, buenísimo. Que le vaya lindo. Igualmente. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. ¿Está? Muchísimas gracias, amigo. Dale, hasta luego. No, Esto fue Con el Diario del Lunes. Gracias por escucharnos. síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Spotify y YouTube.